Bien, feliz sábado, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y también estamos transmitiendo a TV Reino y estamos deseándole a cada televidente que nos ve las más ricas bendiciones del cielo. Hoy es un día del Señor, nos gozamos en su presencia, ¿verdad? De estar en la casa del Señor. Vamos a estudiar la palabra de Dios, pero antes vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, al abrir las páginas de tu libro santo en esta mañana estamos pidiendo la dirección de tu Espíritu Santo, que nos dé el conocimiento, la sabiduría para poder entender lo que tú en esta mañana nos quieres enseñar. Bendice las visitas y las personas que están con nosotros, nuestros hermanos en este día, Señor, y que al salir de ti podamos decir la presencia de Dios estuvo con nosotros. Suple sus necesidades como hasta aquí, Señor. Si ha venido algún corazón doliente, triste, con alguna dificultad o problema en este día, Señor, pedimos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre la persona. Señor, que pueda sentir el gozo de la salvación y que tú puedas, Señor, suplir sus necesidades como hasta aquí lo has hecho a cada uno de nosotros. Gracias por escucharnos y gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder abrir tu palabra para escuchar lo que tú quieras decirnos en este día. Una bendición para TV Reino y para todos los televidentes, Señor, que también están, Señor, viendo esta programación. Hay dolor, hay tristeza en el mundo, hay desesperación, hay madres que sus hijos se han ido del hogar, hay esposos que se han ido, han perdido trabajo, han perdido hogares, pero en esta hora, Señor, yo te pido como siervo que cubras cada corazón de falleciente en este día. Señor, que puedan ver la gloria tuya en un mundo donde hay tanta oscuridad. Y que estas palabras, Señor, a través de tu Espíritu puedan llegar a cada corazón y puedan confortarlo, porque sabemos que tú estás a las puertas y ya este mundo está por terminar. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias en esta hora. Amén. Pueden sentarse, hermano. Vamos a buscar entonces la palabra de Dios. Y ahí les traje la meditación en esta tarde o en este día. En Daniel 3:17. Vamos a sacar ahí lo que es la meditación en este día. Y dice así. Daniel 3:17. He aquí vuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Afirmativo. Y si no, sepa, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Hoy vamos a sacar la meditación de este texto de la palabra de Dios. El pastor hablaba ahorita sobre Juan Hus, Herodes y todos esos hombres del pasado que tuvieron que sufrir por causa del Evangelio. Es cierto, ¿verdad? Y él decía que Moisés decía que la posteridad nunca sabrá lo que costó tener nosotros hoy. ¿Qué cosa? La santa palabra de Dios. Nadie sabrá, hermano, para poder tener este libro en las manos hoy. Y decía el pastor que poco valor se le da. Hoy en día la Biblia está siendo suplantada por el internet, por el teléfono, por la televisión, y nos estamos alimentando por las tabletas, Jesús. Por las tabletas, y nos estamos alimentando, hermanos, de la teta de la iglesia. Nos estamos alimentando cuando ya deberíamos alimentarnos por nosotros mismos. Llega un momento, y digo la teta de la iglesia, llega un momento porque viví tantos años en el campo, donde los terneritos
se mantenían de la teta de su mamá, de la ubre de la vaca. Pero llegaba un momento que la madre ya no quería que siguieran mamando y sacándole la leche. Ya la madre los rechazaba y hacía así con el pie para que ya ellos empezaran a ¿qué cosa? A buscar su propia comida. Hermanos, los tiempos que estamos viviendo, hoy tenemos la oportunidad de tener la iglesia y de tener a hombres de Dios que están presentando la palabra de Dios, pero va a llegar un día que esto no te va a servir si tú no estudias por tu propia cuenta. Porque la palabra de Dios es bien clara donde dice que el Espíritu Santo recordará solamente ¿qué cosa? Lo estudiado. Aquello que nosotros hemos ¿qué cosa? Estudiado. Una hermana me dijo a mí hace tiempo, ay, mi hermano Jesús, yo estudio la Biblia, pero todo se me olvida. Yo digo, hermana, no se preocupe, siga estudiando la Biblia. Que va a llegar el momento que cuando haga falta, usted tenga que presentarse delante, tenga que hablarle a alguien. Dice que el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a recordar aquellas cosas que usted estudió. Porque, hermano, nada se olvida. Recuerden que uno tiene un cerebro, pero también tiene un subconsciente. Y todo lo que uno toca, todo lo que uno mira, todo lo que uno oye, todo lo que uno ve, queda imperceptiblemente grabada en las células nerviosas del cerebro. Eso no se borra. Y miren, usted puede ver una persona cuando quizá era niño o joven en su escuela y pasan muchos años, y vuelve a ver a esa persona y ya esa persona cambió, pero hay algo, dice, esa persona yo la conozco. ¿Por qué? Porque de ahí de los archivos del subconsciente empieza ahí la computadora a sacar y saca ese efectivamente de esa persona un olor de perfume, hermano. Usted huele un perfume quizás muchos años y usted vuelve a oler ese perfume y le recuerda ese perfume cuando usted lo usaba o qué persona lo tenía y lo usaba. Y es así. Y entonces, hermano, tenemos que nosotros por nuestra propia cuenta, hermano, aprender ya no vivir de la leche. El apóstol Pablo habla mucho que ya debemos dejar de cosas de estar tomando la leche. Tenemos ya que comer comida ¿qué? Vianda, comida sólida. Y aquí vemos en la historia, porque ya ustedes la saben, hermano, en la historia de estos tres valientes hombres o jóvenes de Dios, hubo dos deportaciones de Jerusalén a Babilonia. Ustedes conocen la historia por el rey Nabucodonosor. Y en esas dos deportaciones, ¿cuántos judíos fueron deportados a Babilonia? Quizá la Biblia no, pero fueron miles, yo diría que millones, dos deportaciones. Y entre esas dos deportaciones iban 4 jóvenes, que ustedes ya lo conocen. Sadrach, Mesach, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Eran los jóvenes, y esos eran los nombres de estos jóvenes. Y esos nombres, hermanos, antiguamente en el pueblo de Israel, esos nombres se le daban quizás por su carácter o por algún acontecimiento. Yo recuerdo ahora Jacob. ¿Cómo fue que se llamó Jacob? ¿Qué significaba el nombre de Jacob? Usurpador, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Dice que cuando iban saliendo los mellizos, él le agarró el pie y él salió primero. De ahí salió usurpador o engañador. Noemí, ¿qué quiere decir Noemí? Placentera. Hermano, y así. Daniel, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál era el significado de Daniel? Dios es mi juez. Dios es mi juez. Y ahora, cuando estos jóvenes son deportados a Babilonia, hermanos, el rey quiso sacar de la mente de ellos todo lo que tuviera que ver con el Dios de los hebreos. Y le puso nombres de deidades paganas, de los cananeos, no de los caldeos, perdón dicho, de los caldeos.
A Daniel le puso Belsasar. A Ananías le puso Mesac, Sadrach y Abednego. Y encima de eso, hermano, qué interesante está esto, que Nabucodonosor quiso quitar de la mente de estos jóvenes todo lo que tuviera que ver con el Dios de los hebreos. Aparte, los puso a comer en la mesa del rey. ¿Qué es lo que había en la mesa del rey? Bueno, los babilonios comían rata, ¿ustedes sabían eso? El puerco era el número 1. Hermano, carnes inmundas, pero más de eso, más de todo eso. Esa comida primero era dedicada ¿a quién? A los dioses caldeos, a los babilonios. Así que Nabucodonosor, representando a Satanás, quiso borrar de la mente de estos jóvenes todo vestigio de lo que era el verdadero Dios. Pero qué lindo, hermano, que a través de la historia y a través de todos los tiempos, Dios tiene un pueblo que no se doblega, ni se vende, ni se compra, ni se rinde. Así como decía el pastor de la historia de los valdenses y de la historia de Juan Hus y de Jerónimo y de todos estos hombres que se mantuvieron de parte de la verdad en todos los tiempos. Dios tiene hijos fieles. Y aquí, en esta historia de los jóvenes, hermano, en el mismo comienzo de su cautiverio, recuerden que eran esclavos, le empezó la prueba, desde ese mismo momento, pero ellos hicieron una resolución. ¿Y cuál fue la resolución? ¿Cuál fue la resolución? No contaminarse con nada del rey. No contaminarse. De nada del rey. Y por tanto le rogaron al jefe de los eunucos de que no se les obligase a contaminar con la comida ni la porción del vino del rey, se mantuvieron fieles. Pero ahí no llegó toda la historia de ellos, porque a veces, hermano, yo decía, Señor, ¿hasta cuándo las pruebas mías van a terminar? Porque cuando mejorcito estaba, ya Satanás me tenía otra preparada para de alguna manera hacerme caer. Pero yo le doy gracias a Dios, hermano, que por la gracia de Dios yo conozco la historia de ellos, porque ya yo la viví. Y sé, como decía el pastor, que no es fácil. Cuando te ponen delante la vida y te ponen la muerte y tú tengas que escoger entre una y la otra, y tú decidas por la muerte, eso no es fácil. Solamente esa experiencia la tienen aquellos que han tenido una experiencia con Dios. Porque cuando Juan lo llevaron allí a la hoguera, hermano, ¿cómo estaría su corazón? ¿Cómo estaría él de saber que lo iban a quemar vivo? Hermano, una persona quemada viva con fuego en todo alrededor, amarrado a una estaca, y el verdugo le iba a prender fuego por atrás, y él dijo, venid por adelante, que si yo no confiara en Dios y tuviera miedo, no estuviera aquí. Y aquel valeroso héroe de la justicia murió cantando, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que competía con las llamas que apagaban a aquel mártir de Dios. Y entonces, hermano, por el tiempo, vemos ahí que ellos fueron jóvenes que se mantuvieron de parte de Dios, pero Satanás le tenía otra más grande. Por eso la vida del cristiano me enseña a mí, mis hermanos, que nosotros no podemos bajar, ¿qué cosa? La guardia. Tenemos que vivir de rodillas, tenemos que vivir clamando a Dios cada momento y estudiando. Y no por lo que diga el pastor, yo tengo que aprender, tenemos que hacer como los bereanos. Los bereanos, ellos estudiaban por sí. Y entonces cuando oían la palabra de Dios, ellos decían, sí, amén. Tenemos que estudiar porque tú sabes qué está pasando, qué va a pasar. Que muchos se van a levantar, falsos maestros, falsos pastores con doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Y si usted no tiene un conocimiento exacto de lo que es un así dice Jehová, vamos a hacer ¿qué cosa, pastor? Vamos a ser engañados. ¿Cómo Cristo pudo defenderse de
¿cómo se llama? De las pruebas o de los ataques de Satanás. Un escrito está. Él documentaba mucho. Escrito está. A tu Dios adorará y a Él solo servirá. Ahí vemos, hermano, que entonces el rey tiene un sueño. Ustedes saben la historia, porque quiero llegar al meollo de lo que es la meditación en esta tarde, pero para que ustedes vayan teniendo un hilo lo que quiero decir. El rey tiene un sueño y se le olvida el sueño. Daniel está entre los sabios de la corte y nadie pudo adivinar el sueño. Ustedes saben esa historia. Y todos iban a hacer ¿qué cosa? Iban a ser muertos. Los iban, dice que los iban a mutilar, los iban a picar. Y Daniel se entera y él pide una audiencia con el rey. Y que le pide al rey que le dé tiempo para él consultar al Dios de los hebreos. Y efectivamente, hermano, allí se reunió Daniel y estos tres jóvenes toda la noche en vigilia. ¿Se va a hacer vigilia aquí? El sábado se va a hacer vigilia. ¿Es importante la vigilia? Es importante. Cristo vivió una vida de ayuno y de oración, hermano. La vida de Cristo fue una vida de oración, una vida de vigilia. Cristo dejaba a los discípulos y iba sola allá al monte y se pasaba toda la noche. Dice la misma Biblia que le caía el rocío de la mañana le caía a él porque se pasaba toda la noche. Y Dios le reveló a Daniel los acontecimientos, hermano. Esta es una de las profecías que el pastor, yo digo, él habló algo que yo voy a decir aquí, voy a decir, de la estatua de Daniel. La estatua de Daniel, hermano, es una profecía que se ha venido cumpliendo al pie de la letra y va a tener su cumplimiento. Y vemos allí que Daniel le declara al rey y le dice que mientras él estaba preocupado que iba a pasar con el futuro y con su reino, el Dios del cielo le mandó una visión y le puso ahí una estatua. Y en la estatua parecía que él era ¿qué cosa? ¿La cabeza de qué? La cabeza de oro. Y que después de él, porque están por los metales, y los metales iban bajando. Después de la cabeza de oro venía el pecho y las manos de plata. Después el vientre de bronce y por último las piernas y los pies de hierro mezclado con barro cocido. Y hermano, y después dice que vio que una piedra no cortada con qué? Mano. Aquí el que escribió esto, no se le fue ese detalle, hermano. ¿Por qué dice una piedra cortada? No con mano humana. Y eso me llevó a mí a pensar cuando hicieron las pirámides de Egipto. Hasta ahora nadie sabe cómo es que esas piedras, esas moles de piedra llegaron allí, porque donde está la cantera, donde están las pirámides de Egipto, son millas, es muy lejos. ¿Cómo llegaron esas piedras ahí? Y labradas, cuadradas, encajadas y puestas a una altura, yo no sé, tremenda altura. Bueno, dice que esta piedra que cayó sobre los pies de la estatua no fue cortada con mano humana. Eso me está diciendo a mí algo. ¿A ustedes no les dice algo? Que no hay poderes humanos que intervino en esto. Que ¿de dónde fue la cosa? Fue de arriba, dice que del monte, una piedra, y cayó y desmenuzó la estatua. Ya ustedes saben la historia. Vemos ahora que el rey desafía al Dios de los cielos. Dios le mostró lo que iba a pasar a los reyes. Y él dice, yo voy a hacer una estatua, hermano, voy a hacer una estatua de 90 pies, no sé cuántos codos, 90 pies, grandísima. Pero en vez de hacerla de acuerdo al sueño, que era oro, plata, bronce y hierro, la voy a hacer completa de ¿qué cosa? La voy a hacer completa de oro. Hermano, hizo la estatua aquella ahí, tremenda estatua, y dio un edicto que todas las personas de todo de su reino tenían que ¿qué cosa?
que a la hora de tocar los instrumentos músicos, la zampoña, el tamboril, ¿qué iba a hacer? Todos tenían que postrarse delante de la estatua de quién, de Nabucodonosor. Hermano, y vemos ahí 3 de esos jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, que cuando sonaron la trompeta, ellos no se postraron delante de la estatua del rey. Y enseguida le dijeron al rey: hay 3 de los hebreos esclavos que no se han postrado delante, y el rey los mandó a llamar. Y le dijo: les voy a dar una segunda oportunidad para que se postren. Y vemos el versículo que leímos ahí, que le dijo el rey: nosotros no nos vamos a ¿qué cosa? A postrar. Y Dios nos va a librar de tu mano. Y si no nos libra, ¿qué va a pasar? Tampoco vamos a adorar estatua. Hermanos, decirle a eso un monarca y unos jóvenes esclavos hebreos, ¿cómo usted cree que dice que el rey demudó qué cosa? Su rostro. Y fue tanta la ira que cogió con ellos que le dijo allí a los soldados que eran fuertes, soldados de guerra, que calentaran el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y dice que aquellos muchachos desde la cabeza hasta los pies, las manos, lo ataron. Y cuando aquella gente tiraron, aquellos soldados tiraron a aquellos 3 jóvenes al horno de fuego, hermanos, dice que el vapor, el calor que salió al abrir aquello, hermano, dice que al instante aquellos soldados murieron. Así que el calor era bien intenso. Yo diría, si una cocina puede cocinar una carne, son 300, 400 grados de calor, qué cantidad de calor, y con brea, esos hornos los encendían con brea, hermano. Y la sorpresa para el rey fue que cuando él mira desde lejos, ve que en vez de 3 jóvenes, ¿cuántos hay? Hay 4. Y él se asombra y dice: y el cuarto es el hijo de Dios, semejante al Hijo de Dios. Hermano, y qué interesante que dentro del horno de fuego dice que aquellos jóvenes estaban paseando y conversando con el Maestro, con Cristo Jesús. Dice que se quemaron las hojas que lo tenían atado, pero ellos no se quemaron, ni su ropa se quemó. Y el rey rápidamente, ¿qué hizo? Los mandó a llamar. Ahora yo, haciendo esta historia, hermano, y estudiando este tema, yo me puse a pensar y comenté con el pastor también esto: pastor, si fueron miles que salieron, que fueron deportados de Jerusalén a Babilonia, solamente la Biblia registra ¿cuánto? 4 fieles. ¿Dónde estamos nosotros? Hermanos, se calcula que los cautivos fueron 10.000. 10.000, ¿no? Los cautivos. Y solamente 4, hermanos. Esto me puso a mí a pensar, porque es un detalle que yo digo: Señor, ¿dónde están nosotros? Como los leprosos. ¿Cuánto le vinieron a dar gracias a Dios? ¿Cuánto? De 10 uno. Y no era ni israelita, era un samaritano. Y estos 4 jóvenes, hermanos, ensalzaron el nombre de Dios y engrandecieron el nombre de Dios por su fidelidad a Dios. Y entonces yo digo, cuando yo estaba estudiando este tema, yo decía: Señor, ¿y qué es de la vida de esas otras personas, de esos otros israelitas, de esos otros judíos que salieron de Israel? ¿Dónde están? Se habrán postrado, porque la Biblia además registra 4, no registra 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 100, ni 200. Registra 4. ¿Dónde estaban, hermano? Ustedes saben lo que yo pude sacar en conclusión de ahí: que detrás de estos 4 jóvenes había un padre y una madre que habían educado a sus hijos en lo que era el temor a Dios. No lo voy a leer, pero ahí
en este libro que se llama Profetas y Reyes, de la hermana Juana, la profeta del Señor. Ella dice, habla de los padres de Daniel. Dice que los padres de Daniel desde muy temprano le enseñaron a Daniel el temor a Dios. Y si ustedes recuerdan cuando los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño, porque dice que estaban intoxicados con el vino. Dice que eso era algo que los padres siempre le decían a sus hijos. Tienen que tener cuidado, tienen que hacer una diferencia entre lo santo y ¿qué cosa? Y lo profano. Hermanos, y eso fue lo que ayudó a estos jóvenes. Los padres de estos jóvenes tuvieron que ver mucho en la fidelidad de estos jóvenes, en la educación que le dieron, en el temor a Dios. ¿Dónde estaban nosotros, tantos jóvenes que salieron? ¿Dónde estaba todo ese pueblo de Israel que conocía al Dios verdadero? Que cuando llegó la hora de adoración, hermanos, se postraron frente a la estatua del rey. Y solamente 4 fueron los que honraron el nombre de Dios. Pero ¿saben algo? Miren lo que dice la palabra de Dios referente al tema que estamos estudiando, para llevarlo a nosotros actual hoy. Se los voy a leer. Dice: los padres de Daniel y sus compañeros les habían inculcado hábitos de estricta templanza. ¿Saben lo que quiere decir templanza? ¿Alguien me puede decir templanza? Como dominio propio. Dominio propio, eso es, dominio propio. Dominio propio. Dice: esta educación fue para Daniel y su compañero un medio de preservación entre las influencias demoralizadoras de la corte babilónica. Dice: intensas eran las tentaciones que le rodeaban en aquella corte corrompida y lujuriosa, pero no se contaminaban. ¿Qué decimos a esto? Amén. Amén. ¿El lirio dónde crece? ¿Dónde crece el lirio? En los pantanos. Es la flor blanca y no se contamina con el pantano. Por eso Cristo se le llama, ¿qué cosa? ¿El lirio de qué? El lirio de los valles. Vivió una vida sin pecado, hermano. Ningún poder ni influencia podía apartarlo de los principios que habían aprendido temprano en la vida por un estudio de la palabra y de las obras de Dios. Si Daniel lo hubiese deseado, podría haber hallado las circunstancias que le rodeaban una excusa plausible para apartarse de los hábitos estrictamente temperantes. Si él hubiera querido, él hubiera buscado, hermano, ¿qué cosa? ¿Una excusa? Primeramente, igual que José hubiera dicho: yo soy esclavo, y un esclavo tiene que someterse ¿a quién? A su jefe. A su jefe, a su amo. Y ellos me están diciendo que yo haga esto y yo tengo que hacerlo. Sin embargo, hermano, la fidelidad de Daniel lo llevó a no claudicar por las cosas de Dios y se mantuvo fiel. Pero detrás de Daniel estaban ¿quiénes? ¿Quiénes estaban detrás de Daniel? Un padre y una madre que le enseñaron hábitos de ¿qué? De temperancia a una temprana edad. Qué interesante. Seguimos leyendo porque está bien interesante, hermano. La última parte dice así: los momentos penosos. Los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempo, esta es la parte de Esther. No la voy a leer ahora porque no quiero dejar para el final. Bien, entonces vemos ahí la templanza y el dominio propio que tuvieron estos jóvenes, que eso los llevó a lo que fue el triunfo. Miren lo que dice aquí, hermano, en Joya de los Testimonios.
hablando para nosotros ahora en el futuro. La experiencia que pasaron estos jóvenes, hermanos, es un leve reflejo de lo que va a pasar el pueblo de Dios en estos últimos días. ¿Lo sabían ustedes? Quizás nosotros no nos vamos a postrar delante de una estatua, ¿verdad? Pero nos estamos postrando delante de otras estatuas. La televisión se le llama el becerro de cristal. ¿Cuántas horas nuestros hijos se ponen ahí viendo televisión, hermano? Que lo que le están trayendo es veneno para su hogar, su familia. Satanás no está destruyendo nuestros hijos desde la banca de la iglesia, sino desde el asiento de la sala de nuestras casas, la televisión. Y desgraciadamente, ¿qué es lo que hay bueno en la televisión hoy? Aún los muñequitos están saturados de violencia y están saturados de tantas cosas, hermano, que son venenos que se le está transmitiendo a nuestros hijos. Eso es un becerro para muchos. Muchos no vienen al culto porque está tal programa que se termina o que está muy interesante y no lo pueden dejar. Y dejan de venir a la casa de Dios. Hermano, ¿a quién están adorando? Al diablo. Un día de culto. Pues al diablo. Y no es una estatua de oro que hay que postrarse al sonido. Nos estamos postrando en nuestra propia. ¿Saben? Que Satanás es tan astuto, hermano, que nosotros sin quererlo también, nosotros nos hemos vuelto idólatras. Y una de las cosas que está destruyendo la familia es la televisión, hermano, porque la televisión está cargada hoy, mira, primeramente de violencia. ¿Por qué nuestros hijos son violentos? Viendo violencia. Porque todo lo que entra en la mente sale después en acción. La pornografía, ¿cómo está la pornografía? Yo me acuerdo que antes, Pastor Moisés, esos programas se daban después de las 10, 12 de la noche. Hoy en día a las 3 de la tarde usted ve las novelas esas y el hombre encima de la mujer. Como si nada. Y las El desnudismo, hermano. El lesbianismo, ya hoy es una cosa eso tan normal que ya hoy dos personas del mismo sexo se besan en un parque, no es prohibitivo. Caminar. Y las malas palabras también en la televisión. También, hermano. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor, porque Daniel y estos 3 jóvenes se mantuvieron de parte de Dios y no se contaminaron ni aún con la porción de la comida, y ellos eran esclavos. Ellos podían justificarse como José. José, aquella mujer se le estaba desnudando, le estaba dando oportunidad, le decía: yo soy tu ama. Tú tienes que obedecer lo que yo hago. Y José podía haber dicho: Señor, tú sabes que yo soy esclavo y yo tengo que hacer lo que ella, y verse justificado. Pero ¿cuáles fueron las palabras de José? ¿Cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra mi Dios. Y prefirió dejarle la túnica en las manos de ella y saltar por una ventana. Y una de las cosas, hermanos, de estos últimos días, que es lo que quería traer, una de las cosas de los últimos días es que Satanás va a querer que nosotros, los hijos de Dios, nos postremos delante de una estatua. Pero tú sabes, no va a ser delante de quién? De un día. ¿Y qué día va a ser ese? ¿Qué día va a ser ese? El domingo. El domingo va a ser ese día. Y el que no lo haga, pues no podrá, ¿qué cosa? Ni comprar ni vender. Comprar ni vender. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a postrar delante del domingo? ¿Adorar el domingo como el día del Señor? Porque usted sabe que el día del Señor no es el domingo. ¿El día del Señor qué día es? Sábado. Y la palabra de Dios es bien específica, donde dice que 6 días trabajarás y harás todo, más el séptimo día, ¿qué cosa? El
Es para Jehová tu Dios. No hagas en él qué cosa, obra alguna, ni tú, ni tu sierva, ni tu siervo, ni tu amo, nada que esté dentro de las puertas de tu casa, porque Dios bendijo ese día, lo santificó ese día para el Señor. Pero ¿qué está haciendo el diablo, hermano? Ha cambiado ese día de adoración por un día espurio, un día que la Biblia no se encuentra en la Biblia, que el domingo es el día del Señor. Y ese día va a llegar para cada uno de nosotros como llegó para estos jóvenes. Y estos jóvenes dijeron, preferimos a la hoguera, que diga, a que nos queme antes de doblarnos delante del rey. ¿Saben ustedes? Les voy a leer aquí algo que dice el espíritu de profecía que va a pasar en el futuro. Oigan, mi hermano, porque está interesante esto, lo que va a pasar en el futuro con nosotros. En ocasión de la transfiguración, Jesús fue glorificado por el Padre. Le oímos decir, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Así, antes de su entrega y crucifixión, fue fortalecido para sus últimos y terribles sufrimientos. Al acercarse los miembros del cuerpo de Cristo al periodo nosotros de los últimos días, dice, del tiempo de angustia de Jacob, dice, crecerán en Cristo y participarán, dice, en gran medida de su espíritu. Al crecer el tercer mensaje hasta un fuerte pregón, cuando acompaña la obra final en el gran poder de gloria de los hijos de Dios, participarán en aquella gloria. La lluvia tardía será lo que los fortalecerá y reavivará para atravesar el tiempo de angustia. Sus rostros resplandecerán con la gloria de aquella luz que acompaña el tercer año. Vi que Dios preservará de una manera maravillosa a su pueblo durante el tiempo de angustia. ¿Qué va a hacer Dios? Amén. ¿Qué fue lo que hizo con los jóvenes? ¿No los preservó? Sí. Milagrosamente, hermano, milagrosamente. No se entiende, Moisés, cómo es si uno con un cerillo, con un fósforo, se quema y ve hasta las estrellas, cómo es que quemando tu cuerpo completo, y que esa gente cante, y que estos jóvenes se paseen. Y dice que Dios, me gusta esto, que dice así, dice, como Jesús oró por toda la agonía de su alma en el huerto, ellos clamarán con fervor y agonía día y noche para obtener libramiento. Se promulgará el decreto de que deben despreciar el sábado del cuarto mandamiento y honrar el primer día o perder la vida. ¿Estamos nosotros preparados para eso? Repito. Así como Jesús oró, dice, toda la agonía de su alma en el huerto, ellos clamarán con fervor y agonía día y noche para obtener libramiento. Se promulgará el decreto de que deben despreciar el sábado del cuarto mandamiento y honrar el primer día o perder la vida. ¿Estamos nosotros preparados para cuando llegue eso que está a las puertas de la esquina? ¿Estamos preparados, hermano? Y yo hablo, gracias a Dios, y yo hablo, hermano, porque la experiencia mía, y perdona que hablo de mí, pero es la experiencia que tengo, es una experiencia que fue sumamente traumática para mí. Y yo lo conté aquí, yo fui un hijo amado, y fui yo vivía debajo de la falda de mi mamá. Yo amaba a mi mamá con la vida. Y hoy lo que soy, yo se lo agradezco a esa madre, esa viejita, que cada vez que se me perdía de vista, la veía en un rincón de rodillas. ¿Cuántas veces oró por mí? Yo no lo sé. Pero cuando llegó el momento mío, el momento de prueba, duro, hermano, mis pies tambaleaban. Y a mí me ofrecieron 5 años en una prisión o 3 años trabajando y yendo a mi casa.
y me dieron la oportunidad para que escogiera. Yo podía escoger. Y hasta más me dijeron, pastor, después que tú salgas del ejército puedes volver a tu religión. Yo podía buscar una justificación, ¿verdad? Sí. Era joven, 16, 17 años. A ir a una prisión donde me esperaba que me podían violar. No sé si ustedes saben eso, en Cuba había 5 años vestido de azul, trabajo forzoso. Y quizás no regresar a ver a mi familia, porque en la prisión también mataban. Yo vi ahí a gente que le cortaban la cabeza y la cabeza guindaba y lo llevaban. Hermano, y yo con 16 años preferí servir a Cristo. Y no me importó todo el sufrimiento. Y Dios me cuidó. Y estuve en la prisión. Y adquirí una experiencia maravillosa al lado de Cristo. Y estoy aquí para contárselo a ustedes. Porque Dios me libró y Dios me cuidó. Hermano, esa experiencia de los jóvenes que prefirieron morir antes de deshonrar el nombre de Dios, hermano, es la experiencia que va a pasar el pueblo de Dios muy pronto cuando se promulgue esa ley. Que haya que decidir, Heriberto, si servimos al Dios verdadero o al Dios falso. Y cuando eso llegue, si hoy no estamos preparados, hermano, no vamos a poder soportar la prueba. ¿Qué espera Dios de nosotros? Miren, estamos viviendo, hermano, en los umbrales de la eternidad. ¿Cuántos lo saben así? Yo hablaba de la estatua, y dice que al final de los reinos, una piedra no cortada ¿con qué? Con mano humana. Dice que cayó sobre qué cosa? Sobre los pies. ¿Y qué hizo la estatua? La desmenuzó. ¿Y sabe qué representa esa piedra, pastor? La segunda venida de Cristo. Y decimos gloria a Dios por eso. Amén. Porque ya Cristo le va a poner fin a los gobiernos. Hermano, y gloria a Dios en esta mañana. Ya dentro de poco, hermano, ya no va a haber separación, no va a haber muerte, no va a haber llanto, no va a haber enfermedades, porque ya Cristo va a acabar una vez y para siempre con el dolor, el sufrimiento y el pecado. Y dice que esa piedra, dice así, se volvió un monte. Hermano, la segunda venida de Cristo ya está próximo a venir. Y todos estos gobiernos van a pasar, hermano. Pero hay un pueblo que se va a mantener firme de parte de Dios, y Dios lo va a librar. Pero para llegar a ser partícipe de la gracia de Dios, hermano, tenemos que pasar por ¿qué cosa? Por un proceso. ¿Cuál es el proceso que tenemos que pasar? Por el sello de Dios. Nadie que no esté sellado podrá participar de esto. Y dice que el sello de Dios, si usted ve ahí en el libro de Ezequiel 8 y 9, dice que el ángel con el tintero, ¿qué iba a hacer? Iba a sellar a los que gimen, ¿por qué cosa? Por las abominaciones que se hacen ¿a dónde? En la tierra. Y después, ¿qué fue lo que le dijo a los otros ángeles? Ir por la ciudad y empezar ¿a qué? A matar. No perdone la vida de ¿cuántos? De nadie. Empezando por ¿quiénes? Por los niños, viejos, ancianos. Y empieza por mi santuario. Miren lo que dice sobre el sello de Dios, hermano. Y esto es importante porque estamos llegando. Estamos llegando al 2014. Que diga al final ya del 2014. Para entrar en el 2015. ¿Saben que este 2015 es un año de desafío para el pueblo de Dios? Sí. ¿Ustedes lo sabían? Sí, sí. Bueno, es un año de grandes desafíos. Vienen leyes, hermano, que va a hacer temblar hasta los mismos cimientos. Vienen leyes tremendas para el pueblo de Dios. Leyes que los pastores van a tener que clamar a Dios día y noche, como dice Joel, salga en nombre de su tálamo y entre el altar y el pórtico lloren ministros porque vienen momentos duros para el pueblo de Dios.
cuando el pastor tiene que decidir entre si va a servir a Dios o va a servir a Satanás. Cuando le den a escoger que tenga que casar a dos personas del mismo sexo, él tiene que decidir si verdaderamente va a servir a Dios o va a aceptar las ordenanzas y las leyes. Eso viene para el pueblo. Ese 2015 está aquí. Las leyes están siendo aprobadas. Sí, los tribunales las están aprobando. Hermano, y el pueblo de Dios va a pasar por una crisis que dice que nunca ha pasado desde que hubo gente sobre la tierra, el pueblo de Dios. Pero le damos gracias a Dios que entre más crisis, más gracia, porque Dios va a derramar de su Espíritu Santo la lluvia tardía sobre su pueblo. Hermano, y no vamos a tener ningún tipo de temor ni de miedo, porque como estos jóvenes y estos hombres se mantuvieron de parte de la verdad y murieron, nosotros también, porque Dios en cada etapa, en cada tiempo, Dios tiene centinelas y tiene atalayas que están de parte de la verdad. Miren lo que dice, para poder participar de ese tiempo. Este libro se llama Testimonio para la Iglesia, tomo 5, porque son muchos tomos, creo que son como 10 tomos. Pero miren lo que dice: el sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o de una mujer que sean impuros. ¿Sabe lo que significa la palabra impuro? Que esté en pecado. En la impureza. Nunca será puesto. Sigue diciendo: nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos, amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Avanzad, mis hermanos y hermanas. Puedo escribir solo brevemente acerca de estos puntos en este momento y llamar simplemente vuestra atención a la necesidad de prepararse. Escudriñar ¿qué cosa? Las Escrituras, porque vosotros, dice, por vosotros mismos, a fin de comprender la terrible solemnidad de la hora actual. ¿Qué dice ella? Que tenemos que estudiar la Biblia por nosotros, ¿qué? ¿Y por qué ella dice que por nosotros mismos? ¿Tú sabes por qué, hermano? Porque se van a levantar muchos falsos pastores, maestros, predicando contrario, doctrina de hombre, y no así dice Dios. Por eso hay que estudiarla por nosotros mismos. Aunque yo les estoy predicando aquí, ustedes tienen que ir a la palabra de Dios y ver si lo que yo estoy diciendo es un así dice Jehová. ¿Ustedes entienden eso? Tenemos que estudiarlo. Abraham, yo he hablado mucho de Abraham y me encanta la historia de Abraham. Abraham era un hombre que su prioridad era ¿qué cosa? El culto, hermano. Se ha perdido el culto en la familia. Hoy en día el becerro de cristal ha suplantado, y en la misma hora del culto está la novela, está el noticiero, está el programa, está todo. Y pasa el día, hermano, y nosotros no hemos hecho nuestro devocional y nuestro culto con Dios. Estamos viviendo, hermano, los umbrales de la eternidad. Cristo está a las puertas. El año 2015 es un año de desafío. Y yo, hermano, se lo digo, yo estoy preocupado. Mi esposa está preocupada. Porque sabemos la responsabilidad que tenemos nosotros. Hermano, una responsabilidad tan grande. Miren lo que dice Dios, ya para finalizar, sobre la responsabilidad de los que predican la palabra de Dios. A mí me llena esto de temor, hermano, cuando yo tengo que leer esto que les voy a leer aquí de Ezequiel 33. El deber de la atalaya. Ezequiel 33 en adelante. Porque no vayan a pensar que esto es solo para los miembros de iglesia, pastor. Nosotros también que estamos involucrados aquí en esto tenemos responsabilidades mayores que las de ustedes. Miren lo que dice, lo que le está diciendo Dios aquí a Ezequiel 33:1.
vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y dile: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiese por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada le hiere, su sangre será sobre su cabeza. ¿Por qué? El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pues si el atalaya dice, viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniera la espada y hiere de él alguno, este fue tomado por sorpresa, dice, por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, dice Dios, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirá, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío, y dice, de su camino, para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Hermano, cuando yo leí este pasaje de Ezequiel 33, ¿ustedes piensan que es fácil predicar la palabra de Dios y ser un siervo de Dios? Y hoy en día, ¿qué es lo que está pasando, pastor? Que no se está dando un toque certero y la gente está como acomodada. Pero yo le doy gracias a Dios, como decía mi hermano Moisés, que esta es una iglesia, hermano, que aquí no hemos venido, porque el púlpito no es para pasar el tiempo, ni para hablar entretenimiento, es para hablar la palabra de Dios. Amén. Y le damos gloria a Dios por ello. Hermano, y si nosotros como atalaya de Dios no damos un toque certero, dice que la sangre de ustedes va a caer sobre quién, sobre nosotros, porque nosotros sabíamos, pero no las advertimos ustedes. Hermano, los tiempos que vienen son tormentosos. El 2015, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, es un 2000 que viene lleno de desafíos. Muchas personas, hermano, porque a veces pensamos, no, yo para el año 2015 voy a cambiar, hermano. Miren, hace unos días me llamó el esposo de una sobrina mía y le pregunté por su mamá y me dijo, no, Jesús, ya mi mamá el día 9 de noviembre murió. Una mujer joven, llena de vida, fue a una cirugía menor y no salió, murió. Hermano, la vida de nosotros, muchas personas queremos llegar al 2015, quizás muchos no vamos a llegar al 2015. Y desde el momento, hermano, de que cerremos nuestros ojos, ya nuestra decisión está para vida o para muerte eterna. ¿Cuánto conocen ustedes? ¿Cuánto conocen? Yo les puedo hablar de tantas personas, hermano, que desearon, tenían planes hermosos, planes bellos, que el futuro es, hermano, y su vida fue tronchada en un momento. No llegaron a disfrutar el próximo porque quedaron antes que se terminara el año. Estamos viviendo en los umbrales de la eternidad. Cristo viene pronto. Nosotros como Peniel tenemos que hacer reformas en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, hermano, porque Dios quiere hacer algo grande con este grupo. Dios quiere hacer algo grande con esta iglesia, pero tenemos que ponernos de parte del Señor 100%. Amén. Y no dejar que el enemigo, hermano, nos tome. Porque las decisiones que vamos a hacer hoy van a afectar tu vida mañana. Lo que tú tomes hoy, esto te va a afectar mañana. Entonces yo quiero terminar haciendo un llamado en esta mañana, ya en esta tarde, hermano, haciendo un llamado a la iglesia de Peniel. Que este año 2015, si Dios nos da la oportunidad de que
de que vivamos un año más de vida, que lo vivamos para agradar y servir al Señor. Hermano, porque a cada uno nos va a llegar la prueba, de una índole o de otra índole, pero nos va a llegar la prueba. Pero si nosotros tenemos nuestra confianza en Dios, dice que en el momento que los jóvenes aquellos fueron echados del horno, la presencia de Dios estuvo con ellos. Y dice que el fuego no ardió en ellos ni su llama, y glorificaron al Dios del cielo. Te busco